Mira, Tamara, te cuento. Con los chicos de tercer año A estamos trabajando historia argentina abarca desde 1810 lo que son los contenidos, hasta, bueno, un periodo más, siglo XX. Cuando estamos estudiando en la Argentina en 1824, la época de la anarquía, que bueno, después ahí hay varias leyes en ese periodo importante, como la ley fundamental, la ley de presidencia. En lo económico es cuando el país, por primera vez, pide un préstamo económico al extranjero, más precisamente en el año 1824. Obvio que el fondo no existía porque se creó 120 años después prácticamente. Entonces, aquí en el gobierno de Martín Rodríguez, con Bernardino Rivadavia, se le pide plata, el gobierno de Bernardino Rivadavia le pide plata a la casa Baring Brothers, los hermanos Baring de Inglaterra. Ese fue el origen de pedir plata al extranjero de la deuda externa argentina, en el año 1824, para lo que en ese momento eran las provincias del Río de la Plata. Y fue el primer préstamo en libras esterlinas en aquel momento. Entonces, como estamos estudiando ese periodo, yo sabes que mi historia siempre va a ser presentista, puedo estar dando cualquier periodo, pero siempre relacionado con el hoy, porque así la historia se debe dar. Entonces, a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Pedimos plata, no pedimos plata? Se dio justo trabajando la unidad cuando estamos en un contexto en el cual se recurrió a un organismo internacional, hoy en día financiero, como lo es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos la deuda de 1824 con el hoy. Con un muy buen tino, además de relacionar lo histórico con la realidad, con lo que está ocurriendo hoy por hoy, también pediste ayuda a otra profe que entiende mucho de economía para que pudieran unir conceptos, ¿no? Exactamente, porque hay algunos temas que son pura y exclusivamente económicos, lo que es economía, la economía pura sería, ¿no es cierto? Bueno, soy historiadores, tenemos una formación en historia económica, pero bueno, hay conceptos que son muy específicos. Entonces, como a mí una parte que sinceramente me faltaba, la parte de lo que es técnicamente, ¿no es cierto?, que lo maneja un economista. Entonces, sí, integramos con la profesora, le invité a la profesora Claudia Godoy. La profe Claudia Godoy, que ella es licenciada en Administración de Empresas, sabe muchísimo de economía, muchísimo, tiene un lenguaje totalmente didáctico que llega a los chicos de una manera, te digo, muy brillante. Y bueno, entonces le dije, mira Claudia, le planteé, mira, le digo, estoy trabajando en 1824 y quiero relacionar con el hoy. Y yo, bueno, te puedo dar el contexto histórico del Fondo Monetario, pero hay cuestiones que son pura y exclusivamente, netamente de la derrama económica. Enseguida me dijo que sí, que ella no tiene ningún problema, viene a dar una clase. Así que el lunes pasado vino la profesora Claudia, que es docente también de acá de IPEA, y dio una clase muy linda sobre lo que es el fondo en la actualidad, como qué es ir hoy en día, por qué o para qué al Fondo Monetario Internacional. Previamente a eso, los chicos habían investigado qué es este organismo, cuando se crea, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, después de la conferencia de Bretton Woods, que hace, bueno, la creación de este organismo financiero, que bueno, investigamos qué es, pero bueno, la profe Claudia nos dio la mirada bien actual, bien económica. En líneas generales, y básicamente para que cualquiera lo entienda, corregime que sos palabra autorizada en esto, el Fondo Monetario Internacional presta dinero y también da una receta en qué se puede gastar ese dinero que se presta más allá de los intereses y demás. Y tal vez sea por esto que se genere el descontento social que estamos viviendo hoy por hoy. Vos que ya lo viviste en cuanto a la historia, que lo has vivido en los libros, ¿qué nos espera? Mira, Tamara, el Fondo Monetario Internacional, cuando se crea como organismo después de un conflicto bélico como es la Segunda Guerra Mundial, obviamente que ha habido muchas críticas a este organismo. Si bien su ayuda es económica a los países quizás en problemas de crisis, cuando se recurre al fondo con situaciones obviamente de crisis. Obviamente que las críticas al fondo siempre van a ser la brecha entre ricos y pobres, que el fondo manda directivas, por así decirlo, a quienes acuden a él. Pero yo te digo desde mi postura, desde mi convicción, es ver, como decía el profe Claudio también a los chicos, esperar en qué va a quedar esto. Porque el 20 de junio hubo un desembolso, hubo ya las primeras entradas al país de este dinero, y ver cómo el país, qué rumbo podemos seguir tomando con esta medida, ¿no? ¿Qué se va a seguir haciendo a través de esto? Obviamente que alarma a la sociedad, y sí, la sociedad obviamente que lo toma como decir, bueno, nos vamos de vuelta al extranjero, a pedir dinero al extranjero, pero bueno, es como decía la profe Claudia, hay que esperar y ver, porque esta vez es para el tema de controlar el dólar, la reactivación de la economía. En 1824 fue para hacer las obras públicas y para extender territorio más allá del río Salado. Ahora hay otro contexto. Entonces, bueno, es esperar qué es lo que va a suceder, vamos
cómo se va manejando la economía de ahora en más. Nosotros, cuando dimos esta clase especial, fue en un contexto de cambio de ministros también, cambios de gabinete. Todo esto, obviamente, que hace lo que es las coyunturas y las causas estructurales que pueden llegar a manejar la economía argentina, que cuáles son las condiciones y por qué y para qué. Muchísimas gracias, Vane, por esta nota, pero además queremos agradecerte por darles esa herramienta a los chicos, ¿no? El saber que la historia, primero que el saber no ocupa lugar, No. y segundo que la historia es una receta infalible para saber dónde nos equivocamos, dónde debemos retomar y también dónde nos debemos levantar cuando caemos. Así que muchísimas gracias. Sí, y la historia también para no alarmarnos. No alarmar y esperar cómo se va desarrollando todo esto. También, sí, lo que pasa, Tamara, es que, a ver, al estar estudiando Baring Brothers, el primer préstamo, es imposible los historiadores no venirnos al fondo. Es imposible. Y bueno, y te pones a ver en los 200 años, hubo muchas idas, vueltas, se pidió dinero, se devolvió, hay veces que se ha devuelto en años, muchísimos años, con la deuda de 1824, se devuelve a principios del siglo XX, una deuda impresionante. Así que bueno, ha habido muchos idas y vueltas que obviamente son importantes conocerlas para que podamos entender más dónde estamos parados. Esa es la función de la historia.